Camila nunca imaginó que 8 años podrían pasar tan rápido y a la vez tan lento. El peso de la pérdida de Santiago, su esposo, había cambiado el ritmo de su vida, transformando cada día en una batalla para encontrar paz. Su mundo se había roto en 1000 pedazos el día que le informaron que Santiago había muerto en un accidente automovilístico. La noticia fue tan devastadora como inesperada. Sin embargo, con el tiempo, Camila se obligó a seguir adelante, a reconstruir su vida pieza por pieza. Ahora, a los 34 años, trabajaba como limpiadora en una prestigiosa empresa de servicios, aceptando trabajos de limpieza en casas de lujo y, en ocasiones, en yates privados. No era el camino que había soñado, pero le proporcionaba el dinero suficiente para sobrevivir y mantenerse ocupada, algo que necesitaba más que nunca. A pesar de todo, el vacío de la pérdida nunca desaparecía del todo. Una mañana, mientras revisaba su lista de tareas para el día, su supervisora le informó que tenía un trabajo especial. Un yate privado de un misterioso magnate estaba en la ciudad y necesitaban a alguien de confianza para realizar la limpieza. Camila aceptó de inmediato, sin saber que ese día cambiaría su vida de nuevo. Al llegar al puerto, la vista del yate la dejó sin aliento. Era una imponente embarcación de lujo, con un nombre elegante grabado en letras doradas, Sirena de Plata. La elegancia y la opulencia que desprendía el yate eran impresionantes. Mientras subía a bordo, sintió una extraña sensación en el estómago, un nerviosismo que no solía experimentar en sus trabajos. El capitán del yate, un hombre de mirada seria pero cortés, la saludó y le indicó dónde estaban los materiales de limpieza. Camila comenzó su rutina, limpiando el salón principal, pasando luego a los camarotes privados. Cada habitación era más lujosa que la anterior, pero lo que realmente llamaba su atención eran las fotos y recuerdos esparcidos por el yate. Parecía que alguien había estado viviendo allí durante un tiempo, no solo usándolo para viajes ocasionales. Finalmente, llegó a la suite principal. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro podía escuchar risas. Camila pensó que los propietarios aún no habían salido, pero lo que vio al entrar la paralizó de inmediato. Ahí, sentado en el sofá, estaba Santiago, su difunto esposo, riendo con una joven mujer que parecía sacada de una revista de moda. Camila no pudo moverse, ni siquiera pudo respirar. Era Santiago. Su cara, sus ojos, su sonrisa, todo estaba igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero él no debía estar ahí, él estaba muerto. Durante unos segundos, el mundo alrededor de Camila se desvaneció. Las risas de la joven junto a él parecían lejanas, como si vinieran de otro plano de la realidad. Santiago, murmuró casi sin darse cuenta. El sonido de su propia voz pareció traerla de vuelta al presente. Sus palabras fueron tan bajas que ninguno de los dos en la habitación la escuchó. El shock en su cuerpo era tan intenso que apenas podía pensar con claridad. La joven, una mujer alta de cabello rubio y ojos brillantes, le dijo algo a Santiago en un tono juguetón, pero él no respondió, su atención estaba en un pequeño libro que sostenía en sus manos. Camila dio un paso atrás lentamente, su mente girando en círculos. La incredulidad, la confusión y la ira empezaban a inundarla. ¿Cómo era posible que Santiago estuviera vivo? ¿Y quién era esa mujer con él? Las preguntas comenzaron a multiplicarse en su cabeza. Sintió como su respiración se aceleraba, pero no podía permitir que la atraparan allí. No podía dejar que Santiago la viera. Decidió que necesitaba respuestas, pero este no era el momento ni el lugar para enfrentarlo. Aún no estaba lista. Con el corazón martilleándole en el pecho, salió de la suite y caminó hacia la salida del yate, intentando no hacer ruido, aunque sentía que cada paso que daba resonaba con fuerza. Cuando finalmente llegó a tierra firme, respiró profundo, mirando el yate desde la distancia. Lo que acababa de ver no podía ser una alucinación. Santiago estaba ahí, vivo y bien, mientras ella había pasado los últimos 8 años llorando su pérdida. Y no solo eso, parecía estar disfrutando de una nueva vida con otra mujer, como si todo lo que compartieron juntos nunca hubiera existido. Camila comenzó a caminar hacia su auto, pero su mente no dejaba de darle vueltas a lo que acababa de presenciar. ¿Santiago había fingido su muerte? Si lo había hecho, ¿por qué? ¿Y cómo había podido esconderse durante tanto tiempo sin que ella se enterara? La ira empezó a apoderarse de ella al pensar en cómo había vivido engañada,
creyendo que había perdido al amor de su vida mientras él disfrutaba de una nueva existencia. El impulso de regresar al yate y enfrentarlo era fuerte, pero sabía que primero necesitaba planificar lo que iba a hacer. Tenía que estar preparada para todo lo que ese encuentro podría desatar. Camila no era la misma mujer ingenua que había sido 8 años atrás. Ahora era más fuerte, más resiliente, y no iba a permitir que Santiago se saliera con la suya sin dar respuestas. Cuando llegó a casa, se sentó en la mesa del comedor, mirando un viejo retrato de su boda con Santiago que colgaba en la pared. Todo había sido una mentira. No podía dormir, su mente giraba en torno a la misma pregunta: ¿qué haría ahora? Decidió que lo descubriría todo, y, cuando estuviera lista, Santiago no tendría escapatoria. Camila no pudo dormir esa noche. Se revolvía en su cama, su mente inundada de imágenes de Santiago riendo junto a esa mujer en el yate. ¿Cómo era posible que él estuviera vivo, después de tantos años creyendo que había muerto? La rabia y la confusión se arremolinaban en su interior. Tenía tantas preguntas, pero sobre todo, quería saber la verdad. A la mañana siguiente, después de una noche en vela, Camila se sentó frente a su computadora. Su mente seguía embotada, pero había tomado una decisión: necesitaba investigar. Santiago no podía haber fingido su muerte sin la ayuda de alguien. Decidió que empezaría por los registros públicos, buscando información sobre el accidente en el que supuestamente había muerto. Mientras navegaba en línea, encontró el informe policial sobre el accidente de Santiago. El informe detallaba un choque en una carretera rural, donde el coche de Santiago se había estrellado contra un árbol y se había incendiado. Las autoridades habían declarado que no se había encontrado cuerpo alguno, pero que las evidencias del accidente, junto con los restos calcinados, indicaban que no había posibilidad de que hubiera sobrevivido. Pero no era cierto, pensó Camila. Sabía que Santiago estaba vivo, y ese informe ahora parecía más una tapadera que una explicación. Camila comenzó a hacer llamadas. Primero, contactó a los investigadores que habían manejado el caso en su momento, pero se encontró con respuestas evasivas. Parecía que nadie quería hablar del accidente, como si hubiese sido olvidado con el tiempo. Eso la inquietó aún más. ¿Había habido algún tipo de encubrimiento? Decidida a obtener respuestas, Camila fue a visitar a una vieja amiga, Paula, quien había sido la mejor amiga de Santiago antes de su muerte. Paula había estado devastada cuando supo del accidente y habían perdido el contacto poco después. Tal vez ella tendría alguna pista. Paula vivía en las afueras de la ciudad, en una pequeña casa rodeada de un jardín descuidado. Cuando Camila llegó y tocó la puerta, Paula la recibió con una mirada sorprendida. «Camila». «¿Cuánto tiempo?», dijo Paula, abrazándola. «¿Qué te trae por aquí? ¿Todo bien?». Camila respiró hondo. No había una forma fácil de decir lo que tenía que decir. «Necesito hablar contigo de Santiago», dijo Camila, sin rodeos. Paula frunció el ceño, claramente incómoda con el tema. «¿Santiago? ¿Después de tanto tiempo? ¿Qué pasa?». Camila la miró fijamente a los ojos. «Lo vi, Paula. Ayer. En un yate. Estaba vivo y estaba con una mujer». Paula palideció. El silencio entre ellas fue largo e incómodo. Parecía que Paula trataba de encontrar las palabras correctas para decir, pero nada salía de su boca. «No puede ser», murmuró finalmente. «Camila, debe haber un error. Santiago murió. Lo vimos, todos estuvimos allí. No había cuerpo, Paula. Solo restos calcinados. Pero yo lo vi ayer, en carne y hueso. Y no estaba solo. Estaba con una mujer joven, como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiera muerto». Paula se llevó una mano a la boca, claramente conmocionada por la revelación. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «No puede ser», repitió. «¿Estás segura de lo que viste?». «Totalmente», respondió Camila, más convencida que nunca. «Lo vi claramente, era él. Santiago está vivo. Y necesito saber cómo fue posible que todos creyeran que estaba muerto». Paula se derrumbó en una silla, claramente afectada. Tomó unos segundos para recomponerse antes de hablar de nuevo. «Hay algo que no te conté», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «Unos meses antes de su accidente, Santiago empezó a comportarse de manera extraña.
Recibía llamadas misteriosas, desaparecía por días sin dar explicaciones. Le pregunté qué estaba pasando, pero él siempre decía que estaba lidiando con algo importante en su trabajo. Nunca me dio más detalles. Ahora que dices que lo viste. No sé qué pensar. Camila sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Paula no sabía mucho, pero sus palabras confirmaban lo que ella ya temía: Santiago había estado metido en algo oscuro mucho antes de su supuesta muerte. Y si estaba vivo, eso solo significaba que había huido de todo aquello, dejándola a ella atrás, enfrentando el dolor de su pérdida. Necesito averiguar más, dijo Camila, poniéndose de pie. Esto no termina aquí. Si Santiago está vivo, voy a descubrir por qué fingió su muerte y quién está detrás de todo esto. Paula asintió lentamente, como si aún no pudiera procesar la información. Camila, ten cuidado. Si Santiago está vivo y oculto, debe haber una buena razón para ello. No quiero que te metas en algo peligroso. Pero Camila ya estaba decidida. Había pasado 8 años viviendo una mentira, y ahora, con la verdad a la vista, no podía simplemente dar media vuelta y fingir que no había visto nada. Santiago le debía respuestas, y no se detendría hasta obtenerlas. Esa misma tarde, Camila decidió regresar al puerto. Sabía que enfrentarse a Santiago sin más preparación podría ser un error, pero su deseo de confrontarlo era más fuerte que su prudencia. Caminó por el muelle hasta llegar al lugar donde estaba atracado el Sirena de Plata. Sin embargo, al llegar, se encontró con que el yate ya no estaba allí. Había zarpado. El capitán del puerto, un hombre mayor con un denso bigote, la miró con curiosidad cuando le preguntó por el yate. Se fueron esta mañana temprano, le informó. Dijeron que iban hacia las islas. Camila sintió un nudo en el estómago. Se le habían escapado Santiago, y con él, las respuestas que tanto buscaba. Pero no iba a rendirse tan fácilmente. Mientras veía el horizonte, decidió que lo seguiría hasta donde fuera necesario. No iba a dejar que la abandonara de nuevo sin explicaciones. Con determinación renovada, Camila comenzó a planear su siguiente paso. Si Santiago había huido, significaba que estaba ocultando algo grande, y ella estaba decidida a descubrir qué era. La decisión de Camila estaba tomada: encontraría a Santiago sin importar lo lejos que hubiera ido. El Sirena de Plata se había alejado, pero su destino no estaba tan fuera de su alcance. Camila conocía las islas mencionadas por el capitán del puerto. Eran un conjunto de pequeñas tierras paradisíacas, lugares perfectos para esconderse de la civilización, pero también conocidos por recibir a la élite en busca de privacidad. Esa noche, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, Camila realizó llamadas. Una vieja amiga de su familia, Lourdes, trabajaba en el puerto de las islas y podría darle más detalles si el yate de Santiago llegaba allí. Después de una rápida conversación, Lourdes le prometió que la mantendría informada si Sirena de Plata aparecía en el muelle. A la mañana siguiente, una llamada la despertó temprano. Era Lourdes. Camila, el yate del que me hablaste llegó hace unas horas. Está anclado aquí, en la Isla del Viento. Pero no están solos, parece que hay otros invitados a bordo. El corazón de Camila se aceleró. No había tiempo que perder. Reservó un ferry de inmediato, empaquetando solo lo necesario, y partió hacia las islas. El trayecto fue largo y tormentoso, las olas golpeaban la embarcación y el viento sacudía el cielo, como si el mar mismo intentara advertirle que retrocediera. Pero Camila no retrocedería. Al llegar a la isla, el sol ya caía detrás del horizonte. El Sirena de Plata flotaba plácidamente en el muelle, iluminado por luces cálidas. Camila, oculta entre las sombras, observó el yate mientras los últimos rayos del sol se desvanecían. Sabía que la confrontación estaba cerca, y no había vuelta atrás. Lourdes le había conseguido una pequeña lancha, y Camila, con las manos temblorosas pero decidida, remó silenciosamente hacia el yate. Se acercó sigilosamente hasta quedar al lado de la imponente embarcación. Podía escuchar el murmullo de voces a bordo, risas y música suave. Ató la lancha a un costado y comenzó a trepar por una de las cuerdas. Estaba adentro. Respiró profundamente, y subió con cautela al primer nivel, ocultándose detrás de una baranda. Desde allí, pudo ver una pequeña fiesta en marcha. Santiago estaba allí,
riendo despreocupadamente mientras brindaba con varios invitados. A su lado, la mujer hermosa que había visto días atrás se acercaba para besarlo suavemente en la mejilla. Camila sintió un ardor en el pecho, una mezcla de rabia, confusión y tristeza que amenazaba con desbordarse. No podía esperar más. Con pasos decididos, salió de su escondite y caminó hacia ellos. Los invitados se giraron para mirarla, sorprendidos por su presencia, pero Santiago fue el último en notarla. Cuando sus ojos se encontraron, todo se detuvo. El tiempo pareció congelarse. Santiago, dijo Camila, con la voz entrecortada. ¿Cómo pudiste hacerme esto? El rostro de Santiago palideció. Su copa cayó al suelo, derramando el champán. La mujer a su lado lo miró, claramente confundida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó la mujer, mirando entre Santiago y Camila. Santiago intentó hablar, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. Camila avanzó hacia él, las lágrimas luchando por salir, pero se negó a dejar que las emociones la vencieran. 8 años, Santiago. 8 años creyendo que estabas muerto, que te había perdido para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué fingiste tu muerte? La rabia en su voz era palpable, y las palabras salían en oleadas de dolor contenido. Dime la verdad. Santiago finalmente reaccionó, su mirada bajando al suelo antes de encontrar la de Camila de nuevo. No quería que fuera así, dijo en un susurro. ¿Así cómo? Camila lo interrumpió. Me dejaste destrozada. ¿Sabes lo que ha sido mi vida desde entonces? Santiago respiró hondo y, visiblemente nervioso, hizo un gesto para que la mujer a su lado se retirara. Los invitados, incómodos, comenzaron a dispersarse, dejando a Camila y Santiago solos en la cubierta. El silencio que cayó sobre ellos fue tan pesado como el aire cargado de sal. No planeé que todo esto sucediera, empezó a explicar Santiago, con la voz ronca. Hace más de 8 años, me metí en algo de lo que no podía salir. Tenía deudas, problemas con gente peligrosa. La única opción que me dieron fue desaparecer. No podía involucrarte en eso. Si me hubieran encontrado, si hubieran sabido que seguía vivo, habrían venido por ti. Camila lo miraba incrédula. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Había fingido su muerte para protegerla? Aunque la razón parecía noble, no justificaba todo el dolor y el sufrimiento que le había causado. Así que, ¿simplemente decidiste desaparecer? ¿Dejarme creyendo que habías muerto? Camila apretó los puños, intentando controlar el temblor en su cuerpo. Yo habría hecho lo que fuera por ayudarte. No necesitabas fingir tu muerte. No podía arriesgarme, respondió Santiago, su voz quebrándose. Si te hubieras quedado a mi lado, habrías estado en peligro. Lo hice para protegerte, Camila, y lo he lamentado todos los días desde entonces. Camila lo miró fijamente, tratando de procesar sus palabras. Una parte de ella quería entender, quería creer que lo había hecho por amor, pero la otra parte, la que había sufrido durante años, no podía perdonar tan fácilmente. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz más suave, pero aún llena de dolor. ¿Por qué sigues aquí, viviendo esta nueva vida mientras yo? Santiago la interrumpió, dando un paso adelante. Intenté empezar de nuevo. Pero te juro que nunca dejé de pensar en ti. Jamás quise que esto terminara así. Antes de que Santiago pudiera continuar, la mujer que había estado con él regresó, con el rostro lleno de preocupación. ¿Santiago? ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta mujer? Camila se dio cuenta de que esta nueva vida no era un accidente. Santiago no solo había fingido su muerte para escapar, había comenzado una nueva vida con esta mujer, sin mirar atrás. Soy su esposa, dijo Camila, mirando directamente a la mujer. O al menos lo fui, antes de que decidiera desaparecer y fingir su muerte. La mujer retrocedió, visiblemente impactada. No puede ser. Santiago bajó la cabeza, sabiendo que no había excusa que pudiera ofrecer en ese momento. Lo siento, Camila. Sé que no puedo pedirte perdón, pero quería que supieras la verdad. No fue fácil dejarte, pero nunca dejé de amarte. Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Camila. ¿Podía perdonarlo alguna vez? No lo sé, Santiago, dijo entre sollozos. No sé si podré superar todo esto.
pero necesitaba saber la verdad. Camila se dio la vuelta, dejando a Santiago con sus palabras sin respuesta. Subió a su lancha y comenzó a remar de regreso hacia la orilla. El viento en su rostro no solo llevaba consigo la brisa salada del mar, sino también un alivio mezclado con tristeza. Santiago ya no era el hombre que ella había amado, al menos no del todo. Y aunque las respuestas le habían dado algo de paz, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Era el final de un capítulo, pero también el comienzo de otro, en el que ella escribiría su propio destino.